Caminantes camino. Nos encontramos con Dogma y Ritual de la Alta Magia, de Eliphas Levi. Abrimos capítulo número 7. El septenario de los talismanes. Siendo las ceremonias, los vestidos, los perfumes, los caracteres y las figuras, como ya lo hemos dicho, necesarias para emplear la imaginación en la educación de la voluntad. El éxito de las obras mágicas depende de la fiel observación de todos los ritos. Estos ritos, como ya lo hemos dicho, no tienen nada de fantástico ni de arbitrario. Nos han sido transmitidos por la antigüedad y subsisten siempre por las leyes esenciales y de la relación que necesariamente existe entre las ideas y las formas. Después de haber pasado muchos años en consultar y comparar todos los grimorios y todos los rituales que me merecieron mayor autenticidad, hemos llegado, no sin trabajo, a reconstruir todo el ceremonial mágico universal y primitivo. Los únicos libros serios que hemos encontrado son manuscritos, trazados en caracteres convencionales que hemos llegado a descifrar con ayuda de la poligrafía de Tritemo. Otros estaban escritos por completo en jeroglíficos y los símbolos con que aparecían exornados y disfrazando la verdad de sus imágenes bajo ficciones supersticiosas de un texto mixtificador. Tal es, por ejemplo, el Enchiridión del Papa León III, que jamás se imprimió con sus verdaderos caracteres y que hemos reconstituido para nuestro uso particular, conforme a su antiguo manuscrito. Los rituales conocidos bajo el nombre de clavículas de Salomón abundan mucho. Bastantes han sido impresos, otros han permanecido manuscritos y algunos fueron copiados con el mayor cuidado. Existe un hermoso ejemplar en la Biblioteca Imperial. Está adornado de pentáculos y de caracteres que se encuentran en su mayoría en los calendarios mágicos de Tycho Brahe y de Duchentot. Existen por último clavículas y grimorios que son mixtificaciones y vergonzosas especulaciones de la baja librería. El libro tan conocido y tan cacareado de nuestros padres y conocido por el nombre de Pequeño Alberto, pertenece por su reducción a esta última categoría. No hay en él de serio más que algunos cálculos tomados de Paracelso y algunos talismanes. Cuando se trata de realización de ritual, Paracelso es una autoridad poderosa. Nadie ha realizado como él las grandes obras, y por esto último oculta el poder de las ceremonias y enseña únicamente en la filosofía oculta la existencia del agente magnético y el poderío de la voluntad. Resume también toda la ciencia de los caracteres y de los signos, que son las estrellas macro y microcósmicas. Era decir, bastante para los adeptos. Lo importante era no iniciar el vulgo. Paracelso, pues, no enseñaba el ritual, pero lo practicaba, y su práctica era una sucesión de milagros. Ya hemos dicho la importancia que tienen en magia el ternario y el cuaternario. De su reunión se compone el número religioso y cabalístico, que representa la síntesis universal y que constituye el sagrado septenario. El mundo, a juzgar por lo que creían los antiguos, está gobernado por 7 causas secundarias, como las llama Tritemo,
Secundae, y son las fuerzas universales, designadas por Moisés, por el nombre plural de Elohim, los dioses. Estas fuerzas análogas y contrarias entre sí producen el equilibrio por sus contrastes y regulan el movimiento de las esferas. Los hebreos Michael, Gabriel, Rafael, Anael, Samael, Zadkiel y Orifiel. Los gnósticos cristianos nombran a los cuatro últimos: Uriel, Barachiel, Sealtiel y Jeudiel. Los demás pueblos han atribuido a esos espíritus el gobierno de los 7 planetas principales y les han dado los nombres de sus grandes divinidades. Todos han creído en su influencia relativa y la astronomía les ha repartido el cielo antiguo y les ha atribuido el gobierno de los 7 días de la semana. Tal es la razón de las diversas ceremonias de la semana mágica y del culto septenario de los planetas. Ya hemos visto aquí que los planetas son signos y no otra cosa. Tienen la influencia que la fe universal les atribuye, porque son realmente más astros del espíritu humano que estrellas del firmamento. El sol, que la antigua magia ha mirado siempre como fijo, no podía ser más que un planeta para el vulgo. Así representan la semana el día del reposo que llamamos, sin que se sepa por qué, domingo, y que los antiguos denominaban el día del sol. Los 7 planetas mágicos corresponden a los 7 colores del prisma y a las 7 notas de la octava musical. Representan asimismo las 7 virtudes y por oposición los 7 vicios de la moral cristiana. Los 7 sacramentos se refieren también a este gran septenario universal. El bautismo, que consagra el elemento del agua, se refiere a la luna. La penitencia rigurosa está bajo los auspicios de Samael, el ángel de Marte. La confirmación que da el espíritu de inteligencia, que comunica al verdadero creyente el don de lenguas, está bajo los auspicios de Rafael, el ángel de Mercurio. La Eucaristía sustituye la realización sacramental de Dios, hecho hombre por el imperio de Júpiter. El matrimonio está consagrado por el ángel Anael, el genio purificado de Venus. La extrema unción es la salvaguardia de los enfermos prontos a caer bajo la faz de Saturno. Y el orden que consagra el sacerdocio de luz es el que está más especialmente marcado con los caracteres del sol. Casi todas estas analogías han sido advertidas por el sabio Dupuis, quien llegó a la conclusión de la falsedad de todas las religiones, en lugar de reconocer la santidad y la perpetuidad de un dogma único, siempre reproducido en el simbolismo universal de las formas religiosas sucesivas. No comprendió, la revelación permanente transmitida al genio humano por las armonías de la naturaleza, y no vio más que una serie de errores en esa cadena de imágenes ingeniosas y de eternas verdades. Las obras mágicas son también en número de 7. Primera obra de luz y de riqueza, bajo los auspicios del sol. Segunda obra de adivinación y de misterios, bajo la invocación de la luna. Tercera, obras de habilidad, de ciencia y de elocuencia, bajo la protección de Mercurio. Cuarta, obras de cólera y de castigo, consagradas a Marte. Quinta, obras de amor, favorecidas por Venus. Sexta, obras de ambición y de política, bajo los auspicios de Júpiter. Séptima,
obras de maldición y de muerte, bajo el patronato de Saturno. El simbolismo teológico. El sol representa el verbo de verdad, la luna la misma religión, Mercurio la interpretación y la ciencia de los misterios, Marte la justicia divina, Venus la misericordia y el amor, Júpiter el Salvador resucitado y glorioso, Saturno al Dios Padre o el Jehová de Moisés. En el cuerpo humano, el sol es análogo al corazón, la luna al cerebro, Júpiter a la mano derecha y Saturno a la izquierda, Marte el pie izquierdo y Venus el derecho, y Mercurio a las partes sexuales, lo que hace representar a veces al genio de este planeta bajo una figura andrógina. En la faz humana, el Sol domina la frente, Júpiter el ojo derecho y Saturno el izquierdo. La luna reina entre ambos ojos en la raíz de la nariz, de la cual Marte y Venus gobiernan ambas fosas. Mercurio, por último, ejerce influencia sobre la boca y la barbilla. Estas nociones formaban entre los antiguos la ciencia oculta de la fisonomía, encontrada imperfectamente después por Lavater. El mago que quiera proceder a las obras de luz debe operar en domingo de medianoche a las 8 de la madrugada, o desde las 3 después del mediodía hasta la noche. Estará revestido de un traje de púrpura, con tiara y brazaletes de oro. El altar de los perfumes y el trípode del fuego sagrado estarán rodeados de guirnaldas de laurel, de heliotropos y de girasoles. Los perfumes serán el cinamomo, el incienso macho, el azafrán y el sándalo rojo. Los lápices serán de pieles de león, el anillo será de oro con una crisolita o un rubí. Los abanicos serán de plumas de gavilán. El lunes llevará un traje blanco laminado de plata con un triple collar de perlas, de cristales y de selenitas. La tiara estará recubierta de seda amarilla con caracteres de plata, formando en hebreo el monograma de Gabriel, tal y como se hallan en la filosofía oculta de Agripa. Los perfumes serán sándalo blanco, alcanfor, ámbar, áloes y la simiente del cohombro pulverizada. Las guirnaldas serán de artemisa, selenotropos y ranúnculos amarillos. Se evitarán las tinturas, los vestidos o los objetos de color negro, y no se llevará encima ningún otro metal que no sea plata. El martes, día de las operaciones de cólera, el traje será de color de fuego, de orín o de sangre, con un cinturón y brazaletes de acero. La tierra estará rodeada de hierro y no se servirá de la varita, sino únicamente del estilete mágico y de la espada. Las guirnaldas serán de ajenjo y de ruda, y se llevará en el dedo una sortija de acero, con una amatista como piedra preciosa. El miércoles, día favorable para la alta ciencia, el traje será verde o de una tela que sea tornasolada de distintos colores. El collar será de cuentas de vidrio hueco, conteniendo mercurio. Los perfumes serán el benjuí, el macías y el estoraque. Las flores, el narciso, el lirio, la mercurial, la fumaría y la mejorana.
La piedra preciosa será el ágata. El jueves, día de las grandes obras religiosas y políticas, el traje será de color escarlata y se llevará en la frente una lámina de estaño con los caracteres del espíritu de Júpiter y estas tres palabras: Gearar Vetor Samgabiel. Los perfumes serán en incienso, el ámbar gris, el bálsamo, el grano del paraíso, el macis y el azafrán. El anillo estará adornado de una esmeralda o de un zafiro. Las guirnaldas y las coronas serán de encina, de álamo, de higuera y de granado. El viernes, día de las operaciones amorosas, el traje será de un color azul azulado. Las tinturas serán verdes y rosas. Los adornos de cobre pulido, las coronas de violetas, rosas, mirto y olivo. El anillo estará adornado de una turquesa. El lapislázuli y la varilla servirán para la tiara y los broches. Los abanicos serán de plumas de cisne, y el operador llevará sobre el pecho un talismán de cobre, con el carácter de Anael y estas palabras: Ave Eva, va de Lilith. El sábado, día de las obras fúnebres, el traje será negro o pardo, con caracteres bordados en seda, color de naranja. Se llevará al cuello una medalla de plomo con el carácter de Saturno, y estas palabras: Almalek Apiel Sarayel. Los perfumes serán el diagridium, la escamonea, el alumbre, el azufre y la azafétida. El anillo tendrá una piedra de ónix, las guirnaldas serán de fresno, de ciprés y de eléboro negro. Sobre el ónix del anillo se grabará con el punzón consagrado, y en las horas de Saturno una doble cabeza de Jano. Tales son las antiguas magnificencias del culto secreto de los magos. Es con semejante aparato como los magos de la Edad Media procedían a la consagración diaria de los pentáculos y de los talismanes relativos a los 7 genios. Ya hemos dicho que un pentáculo es un carácter sintético, resumiendo todo el dogma mágico en una de sus concepciones especiales. Es, por tanto, la expresión verdadera de un pensamiento y de una voluntad completa. Es la asignatura de un espíritu. La consagración ceremonial de este signo va fuertemente unida a la intención del operador y establecer entre él y el pentáculo una verdadera cadena magnética. Los pentáculos pueden trazarse indistintamente sobre pergamino virgen, sobre papel o sobre los metales. Se llama talismán a una pieza de metal que lleve, sea pentáculos, sean caracteres, y que haya recibido una consagración especial para una intención determinada. Gafarel, en una erudita obra sobre las antigüedades mágicas, ha demostrado científicamente el poder real de los talismanes, y la confianza en su virtud está de tal modo en la naturaleza que se llevan de buen grado encima recuerdos de aquellos a quienes se ama, con la persecución de que esas reliquias nos preservarán de peligros y deberán hacernos más felices. Se hacen talismanes con los 7 metales cabalísticos y se graban en ellos, en los días y horas favorables, los signos queridos y determinados. Las figuras de los 7 planetas con sus cuadros mágicos se encuentran en el pequeño Alberto, tomados de Paracelso, y este es uno de los raros lugares serios de este libro de magia vulgar. Es preciso advertir que Paracelso reemplaza la figura de Júpiter por la de un sacerdote, sustitución que no está hecha sin una intención misteriosa
y bien marcada. Pero las figuras alegóricas y mitológicas de los 7 espíritus se han convertido en nuestros días demasiado clásicos y hasta vulgares, para que todavía se pueda trazarlos con éxito sobre los talismanes. Es preciso recurrir a signos más sabios y más expresivos. El pentagrama debe grabarse siempre en uno de los lados del talismán, con un círculo para el sol, un creciente para la luna, un caduceo alado para Mercurio, una espada para Marte, una G para Venus, una corona para Júpiter y una guadaña para Saturno. El otro lado del talismán debe llevar el signo de Salomón, es decir, la estrella de 7 rayos, hecha con 2 triángulos superpuestos, colocándose una figura humana en el centro en los del Sol, una copa en los de la Luna, una cabeza de perro en los de Mercurio, una cabeza de águila en los de Júpiter, una de león en los de Marte, una paloma en los de Venus y una cabeza de toro o de macho cabrío en los de Saturno. A esto se agregará a los nombres de los 7 ángeles, sea en hebreo, sea en árabe, sea en caracteres mágicos, semejante a los alfabetos de Tritemo. Los 2 triángulos de Salomón pueden reemplazarse por la doble cruz de las ruedas de Ezequiel, que se hallan en gran número de antiguos pentáculos, y que son, como ya lo hemos dicho en nuestro dogma, la clave de los trigramas de Foji. Pueden emplearse también piedras preciosas como amuletos, al mismo tiempo que los talismanes, pero todos los objetos de esta clase, sean de metal, sean de piedras, deben llevarse envueltos en saquitos de seda de colores análogos al espíritu del planeta, y perfumados con el perfume correspondiente a su día, preservándolos de toda mirada y de todo contacto impuro. Así, los talismanes y los pentáculos del sol no deben ser vistos ni tocados por personas disformes, o contrahechas, o por mujeres de malas costumbres. Los de la luna se sienten profanados por las miradas y por las manos de personas crapulosas y de mujeres que estén con sus reglas. Los de Mercurio pierden su virtud si son tocados por sacerdotes asalariados. Los de Marte deben ocultarse a los cobardes. Los de Venus a los hombres depravados y a aquellos que han hecho voto de celibato. Los de Júpiter a los impíos y los de Saturno a las vírgenes y a los niños. No porque las miradas o el contacto de estos últimos sea impuro, sino porque el talismán les causaría desdichas y de este modo perdería su fuerza. Las cruces de honor y otras condecoraciones análogas son verdaderos talismanes que aumentan el valor o el mérito personales. Las distribuciones solemnes que de ellos se hace equivalentes a las consagraciones. La opinión pública les da un prodigioso poder. No se ha advertido bien la influencia recíproca de los signos sobre las ideas y de éstas sobre aquellos. No menos ciertos es que la obra revolucionaria de estos tiempos modernos, por ejemplo, ha sido simbólicamente resumida por la sustitución napoleónica de la estrella de honor por la cruz de San Luis. Ese pentagrama, sustituido por el labarum, es la rehabilitación del símbolo de la luz. Es la resurrección masónica de Adoniram. Se dice que Napoleón creía en su estrella, y si se le hubiera preguntado qué entendía por esa estrella, hubiera respondido que su genio. Debió pues adoptar por signo el pentagrama simple de la soberanía humana para la iniciativa inteligente. El gran soldado de la revolución sabía poco,
pero todo lo presentía y adivinaba. Por eso ha sido el mayor mago instintivo y práctico de los tiempos modernos. El mundo está lleno todavía de sus milagros, y hasta habrá gentes sencillas que no crean que haya muerto. Los objetos benditos indulgenciados, tocados por santas imágenes o por personas venerables. Los rosarios llegados de Palestina. Los Agnus Dei compuesto con cera del cirio pascual. Y los restos anuales del Santo Crisma. Los escapularios y las medallas. En fin, son verdaderos talismanes. Una de estas medallas se ha hecho popular en nuestros tiempos, y aun aquellos que no profesan ninguna religión la cuelga del cuello de sus hijos. Y como las figuras que en ellas aparecen son perfectamente cabalísticas, la tal medalla es verdaderamente un doble y maravilloso pentáculo. De un lado se ve a la grande iniciadora, la Madre Celeste de Zohar, la Isis del Egipto, la Venus Urania de los platonianos, la María del cristianismo, en pie sobre el mundo y aplastando la cabeza de la serpiente mágica. Extiende las manos en forma tal que trazan un triángulo, del que la cabeza de la figura es la cima. Sus manos están abiertas e irradiando efluvios, lo cual forma un doble pentagrama, cuyos rayos se dirigen hacia la tierra, lo que representa evidentemente la libertad de la inteligencia por el trabajo. Del otro lado se ve la doble tau de los hierofantes, el lingam en el doble cteis o en el triple phallus, soportado con enlace y doble inserción por la M cabalística y masónica, representando la escuadra entre las dos columnas Jaquín y Boaz. Por encima hállanse al mismo nivel dos corazones doloridos y amantes, y en derredor 12 pentagramas. Todo el mundo os dirá que los portadores de esta medalla no alcanzan su significación, pero no por esto deja de ser menos mágica, teniendo un doble sentido y por consiguiente una doble virtud. Las revelaciones extáticas nos han transmitido ese talismán que fue grabado cuando ya existía en la luz astral, lo que demuestra una vez más la íntima conexión de las ideas con los signos, dando nueva sanción al simbolismo de la magia universal. Cuanta más importancia y solemnidad se da a la consagración de los talismanes y de los pentáculos, mayores virtudes adquieren, como debe comprenderse por la evidencia de los principios que hemos establecido. Esta consagración debe hacerse en los días especiales que hemos marcado con las ceremonias indicadas. Se consagran por los 4 elementos exorcizados, después de haber conjurado a los espíritus de las tinieblas, con la conjuración de los 4. Después se toma el pentáculo en la mano y se dice aspergiéndole con algunas gotas del agua mágica: It nomine Elohim et per spiritum aquarum viventium sis mi insignum lucis et sacramentum voluntantis. Y presentándole al humo de los perfumes se dice: Per serpentem aneum sub quo cadunt serpentes ignei sis mihi, etc. Soplando 7 veces sobre el pentáculo o sobre el talismán se dice: Per firmamentum et spiritum vosis sis mihi. Por último, colocando triangularmente algunos granos de tierra purificada o de sal, se dice: In sali terrae
et per virtutem vitae aeternae, sismi, etc. Después se hace la conjuración de los 7 de la manera siguiente. Se echa alternativamente en el fuego sagrado una pastilla de los 7 perfumes y se dice: en nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Belial. En nombre de Rafael, desaparece ante Elohim, Sachabiel. Por Samael Sebaot y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Adramelech. Por Sachariel y Sachiel Melech, obedece a Elba, Samgabiel. En el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y Eva, que son Jotchabá, retírate Lilith, déjanos en paz, Naemá. Por los santos Elohim y los nombres de los genios Cashiel, Saaltiel, Apiel y Sarayel, al mandato de Orifiel, retírate de nosotros, Moloch. Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores. Por lo que respecta a instrumentos mágicos, los principales son la varita, la espada, la lámpara, la copa, el altar y el trípode. En las operaciones de la alta y divina magia se sirve uno de la lámpara, de la varita y de la copa. En las obras de la magia negra se reemplaza la varita por la espada y la lámpara por la candela de Cardán. Ya explicaremos esta diferencia en el artículo especial de la magia negra. Pasemos a la descripción y consagración de los instrumentos. La varita mágica no hay que confundirla con la simple varita adivinatoria, ni con la horquilla de los nigromantes o el tridente de Paracelso. La verdadera y absoluta varita mágica debe ser de una sola rama, sea de árbol, de almendro o de nogal, con la falce mágica o la cuchilla de oro, antes de la salida del sol, y cuando el árbol esté a punto de florecer. Deberá ser recta, y será necesario perforarla en toda su longitud, sin hendirla o romperla, e introducir dentro de ella una aguja de hierro imantado, que ocupe toda su extensión. En una de sus extensiones se adapta un poliedro tallado triangularmente, y en el otro extremo una figura semejante a resina negra. En medio de la varita se colocarán 2 anillos, uno de cobre rojo y otro de zinc. Después se dorará la varita por el lado de la resina y se plateará en el extremo del prisma hasta el anillo del medio. Revistiéndola de seda exclusivamente por las extremidades, sobre el anillo de cobre se grabarán estos caracteres en hebreo y sobre el zinc estos otros. La consagración de la varita debe durar 7 días, comenzando en la luna nueva, y debe ser hecha por un iniciado poseedor de grandes arcanos y que también posea una varita consagrada. Esta es la transmisión del sacerdote mágico, y esa transmisión no ha cesado desde los tenebrosos orígenes de la alta ciencia. La varita y los demás instrumentos, pero la varita sobre todo, deben estar ocultos con cuidado y bajo pretexto alguno. El magista debe dejar verlos o tocar a los profanos. De otro modo, perdería su virtud. La manera de transmitir la varita es uno de los arcanos de la ciencia que no está permitido revelar. Su longitud no debe exceder la del brazo del operador. El mago no debe servirse de ella sino cuando esté solo, y ni aún debe tocarla sin necesidad.
Algunos magos de la antigüedad la hacían del tamaño de la longitud de su antebrazo y la ocultaban entre las amplias mangas de su túnica, exhibiendo en público la simple varita adivinatoria o algún cetro alegórico hecho de marfil o de ébano, según la naturaleza de las obras. El cardenal Richelieu, que ambicionaba todos los poderes, buscó toda su vida sin poder conseguirlo, la transmisión de la varita mágica. Su cabalista Gafarel no pudo darle más que la espada y los talismanes. Tal fue quizás el motivo de su terrible odio contra Urbano Grandier, que sabía algo de las debilidades del cardenal. La larga conversación secreta de Laubardemont con el desgraciado sacerdote, algunas horas antes de su último suplicio, y las palabras de un amigo y confidente de este último cuando iban a morir. Señor, sois hábil y no os perderéis. Dan de pensar sobre el particular. La varita mágica es el verendum del mago, quien no debe nunca hablar de una manera clara y precisa. Nadie debe jactarse de poseerla y nadie debe transmitir la consagración sino bajo condiciones de discreción y confianza absolutas. La espada es menos oculta y he aquí cómo debe hacerse. Tiene que ser de acero puro, con puño de cobre hecho en forma de cruz con 3 pomos, o teniendo por guarda 2 medias lunas. En el nudo central de la guarda, que debe de estar revestida de una placa de oro, es preciso grabar en un lado el signo del macrocosmos y en el otro el del microcosmos. En el pomo se grabará el monograma hebreo de Michael, tal y como se ve en Agripa, y sobre la hoja de un lado los caracteres hebreos, y del otro el monograma del Labaro de Constantino, seguido de estas palabras: Vince inoc, Deo duce, ferro comite. Nota del autor. Compárese con el moto de W. Westcott, fundador de la Orden del Amanecer Dorado y vicepresidente de la Società Rosacruciana in Anglia. Deo duce comité ferro. Final de la nota. Para la autenticidad y exactitud de estas figuras, véase las mejores y más antiguas ediciones del Enchiridion. La consagración de la espada debe hacerse en domingo a las horas del sol, bajo la invocación de Michael. Se colocará la hoja de la espada al fuego procedente de laurel y ciprés. Luego se limpiará y se pulirá esa misma hoja con cenizas del fuego sagrado, humedecidas con sangre de topo o de serpiente, y se dirá: Sis mihi gladius Michaelis, in virtute Elohim Sabaoth, fugiant at spiritus tenebrarum et reptilia terrae. Después se perfumará con los perfumes del sol y se encerrará en una vaina de seda con ramas de verbena, que será preciso quemar al 7º día. La lámpara mágica debe estar construida de 4 metales: oro, plata, cobre y hierro. El pie será de hierro, el nudo de cobre, la copa de plata y el triángulo de en medio de oro. Deberá tener 2 brazos, compuestos de 3 metales aleados juntos, de manera de dejar para el aceite un triple conducto. Tendrá 9 mechas, 3 en medio y 3 en cada brazo. En el pie se grabará el sello de Hermes y encima el andrógino con las 2 cabezas de Kunrad. El borde inferior del pie representará una serpiente que se muerde la cola. En la copa o recipiente del aceite se grabará el signo de Salomón
En esta lámpara se adaptarán 2 globos, uno ornado de pinturas transparentes representando los 7 genios, y el otro mayor y doble que pueda contener en 4 departamentos, entre 2 vidrios, agua teñida de diversos colores. El conjunto estará encerrado en una columna de madera, construida en forma giratoria y que pueda dejar escapar a la voluntad los rayos de luz dirigidos hacia el humo del altar en el momento de las invocaciones. Esta lámpara es un auxiliar precioso en las operaciones intuitivas de las imaginaciones lentas y para crear inmediatamente delante de las personas magnetizadas formas de una realidad asombrosa, que multiplicadas por los espejos se agrandarán de pronto y cambiarán en una sala inmensa, llenas almas visibles, el gabinete del operador, la embriaguez de los perfumes y la exaltación de las invocaciones transformarán luego esa fantasmagoría en un sueño real. Se reconocerán las personas que uno ha conocido, los fantasmas hablarán y después, si se cierra la columna de la lámpara, redoblando el fuego de los perfumes, se producirá algo inesperado y extraordinario. Final de la lectura de este capítulo número 7. Muchas gracias por estar ahí, compartir el canal, suscribirte, acompañar estos estudios, algunas veces no tan simples de asimilar. Buena brújula para tu camino. Nos encontramos para abrir páginas del próximo capítulo número 8. Advertencia a los imprudentes. Un gran abrazo.